Bueno, hoy vamos a empezar con el último TDA que vamos a ver y que nos va a llevar desde hoy hasta que termine la cursada, básicamente. Y es como el TDA que TDAea a todos los TDAs, básicamente, ¿sí? Y se llama TDA grafo, ¿sí? Y este sería como un grafo, pero graficado, ¿sí? Entonces, quienes estén haciendo o hayan hecho discreta, más o menos saben de qué estoy hablando, y si no, para quienes no sepan, básicamente, ¿qué son? Unos grafos son un conjunto de vértices, que son unas entidades, y aristas, que son relaciones entre esas entidades. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un problema que modelamos con grafos, ¿sí? Donde en ese problema, o en ese, lo que fuere, tenemos entidades que se relacionan entre sí. Entonces, las entidades dentro de este grafo van a ser vértices y las relaciones las vamos a modelar con lo que se llaman aristas. Fin de la clase. Eso es todo lo que tienen que saber de grafos. Eso es todo lo que es un grafo. Así de abierto, como lo que acabo de decir, eso es un grafo. ¿Sí? Y hasta el final, sí, básicamente. Ejemplos. Este sería un grafo, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre las distintas características que tiene un grafo, principalmente en sus relaciones, en sus aristas, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos un grafo como este, ¿sí? Que se relacionan, digamos, A se relaciona con B, y B con, con A también, y A con C, C con B, y acá todo es recíproco. Pero podemos tener un grafo de esta pinta, donde el 0 se relaciona con el 2, pero no es recíproco, o no necesariamente. Donde el 1 se puede relacionar consigo mismo, el 1 se relaciona con 5 y 5 con 1, pero no tiene por qué ser estrictamente real. Y al mismo tiempo podemos ver, por ejemplo, este otro grafo. Este grafo de acá, obviamente no, ahora no van a saber de qué trata, pero lo vamos a ver en 2 clases. Es un grafo que está bastante piola. Van a ver de qué va. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los grafos? La realidad es que prácticamente todas las estructuras enlazadas que vimos son un caso particular de grafos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, toda estructura enlazada la puedo ver como tengo un vértice que se relaciona. Por ejemplo, una pila enlazada la podemos ver como un grafo que tiene una flechita en un solo sentido. Los árboles también. Por ejemplo, lo que fuere, ¿sí? Cualquiera de las estructuras. La única estructura que no hay forma en la que lo podemos hacer así es el hash, lo cual tiene sentido por cómo vamos a terminar haciendo las cosas después. En estos casos, ¿las entidades serían los datos? Sí, pongámosle, serían nuestros datos, por decirlo de una manera, el contenedor de los datos. Por poner un ejemplo. Obviamente no vamos a reemplazar. Los nodos serían nuestros vértices, en realidad. Entonces, si podemos verlo de una forma u otra. De vuelta, perdón, cierro Slack. De vuelta, esto es solamente para que lo entiendan a nivel analogía, que son como casos particulares. Nuestros vértices serían como los nodos de antes, ¿sí? Entonces, solamente que lo estamos generalizando al máximo, ¿sí? Esto es lo máximo que lo podemos generalizar, ¿sí? Entonces, ahora ya no tengo un siguiente. Acá es como siguiente. ¿Qué mierda es un siguiente? Acá no hay siguientes. Acá tengo simplemente otros vértices con los que yo me relaciono de alguna manera. ¿Qué significa eso? No, esa interpretación hay que dársela en función del problema, ¿sí? Entonces, ¿qué características puede tener un grafo? Que es más particularmente, no tiene tanto que ver con las características de los vértices, porque los vértices son vértices y ya está, son entidades. Pero las aristas, o sea, estas relaciones, sí pueden tener distintos modos. Por ejemplo, si el grafo es dirigido o no dirigido, si es dirigido, significa que las aristas tienen un sentido, ¿sí? No dirigido significa que no tienen sentido, o sea que es recíproco. Toda arista es recíproca. Eso quiere decir, si es dirigido, una arista va de un origen a un destino y punto. Puede existir la arista recíproca, pero no tiene por qué estarlo, sí o sí. Si es no dirigido, significa que toda relación es recíproca, ¿sí? Pesado o no pesado significa que esa arista tiene una información adicional que pongámosle una ponderación, que puede ser un número, por ejemplo. ¿Sí?
Ahora, por simplicidad, vamos a definir que es un número, pero podría ser algo incluso más general. Depende de lo que necesitemos. Podrían ser más de un número incluso, ¿sí? Pero bueno, es eso es, digamos, la información adicional que va a tener esta relación, que en muchos de los algoritmos, que vamos a ver más que nada para el final de la materia, vamos a estar trabajando principalmente con números, ¿sí? Simples o compuestos, simple significa que entre cada origen, destino, solamente hay una arista como mucho, ¿sí? O sea, si tengo el vértice A y el B, de A a B solamente puede haber como mucho una arista, no puede haber más de una, sería como redundante. Los grafos compuestos lo permiten, sirven para algunas cosas. Nosotros en esta materia vamos a trabajar total y completamente con grafos simples. Y salvo en un TP de una vez que convenía hacerlo compuesto, va a ser muy raro que tengamos que trabajar con grafos compuestos. Es muy raro. Y después, sí admite bucles. ¿Qué significa que admita bucles? Significa que admite que un vértice se relacione consigo mismo. En general, las variantes más usuales son entre dirigido y no dirigido y pesado o no pesado. En general, los grafos son simples, de vuelta, es en general. Y después, que admita bucles, en general no lo admiten, y en general tampoco nos importa mucho. No lo hacemos como una distinción muy clara. En general podemos asumir que no, salvo que el problema sea muy claro que sí o lo que fuere, ¿sí? Para casos puntuales es útil que se admitan los bucles. Ahí leo lo que dicen. ¿Tienen dirección las aristas? Las aristas tienen dirección si el grafo es dirigido, ¿sí? O sea, no se puede hacer un iterador externo de un grafo. Sí se puede hacer un iterador externo de un grafo. Vamos a ver cómo. Vamos a recorrer un grafo en la clase que viene, ¿sí? O sea, podemos recorrer sin ningún tipo de orden. Eso es algo que voy a mencionar ahora en un segundito. Pero también para que tenga un orden específico, bueno, lo vamos a charlar la clase que viene. Esto de vuelta, esto sea dirigido o no dirigido. No dirigido sería doble sentido, sí. Sí, es exactamente eso. Incluso cuando uno implementa un grafo, ya puede implementar un grafo o sea, dirigido y no dirigido, y es muy fácil. Que era pesado que estas relaciones tengan una ponderación, ¿sí? O sea, tengan un número, por ejemplo, asociado. Esa es la forma más fácil de verlo. Entonces, antes de empezar a hablar cómo eso lo llevamos a, bueno, todo muy lindo, pero cómo miércoles funciona esto por debajo, ya vamos. O sea, les voy a mencionar un poquito de qué cosas se pueden hacer. O sea, con solamente esto, con solo estas definiciones que yo ya acabo de dar acá, hay un montón de teoría, tanto matemática como computacional, ¿sí? Empezando por, no sé, cosas que haya definido, o sea, los grafos nacieron por Euler, y bueno, ahora está, la fórmula de Euler. Y hay un montón de teoría al respecto, cosas de Bellman. Bellman es otro tipo que vamos a mencionar más adelante, y cosas por el estilo, ¿sí? Y ahí podemos seguir y dependiendo cómo son los grafos, podemos hacer distintos análisis. Análisis matemáticos sobre grafos, ¿sí? Por ejemplo, acá aparecen los autovalores de un grafo, ¿sí? Esto se usa un montón, se aposta. Para el que dijo álgebra no sirve para un carajo, ja. Y bueno, este es, por ejemplo, un docente que hizo un análisis de detección de comunidades de acá de la facu. Y así podremos seguir un montón, pero un montón, zarpado, ¿sí? Esto es para que se den una idea de, con esto hay un montón de teoría y se pueden hacer un montón de cosas. Ejemplo de cosas que podemos hacer. Primero, redes sociales, ¿sí? Esto espero que se les ocurra a ustedes, o sea, que hayan visto esos dibujitos y digan, che, una red social tiene esta pinta, ¿sí? Esto es algo que aparece para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, Facebook, ¿sería un grafo dirigido o no dirigido? ¿Dirigido? No dirigido. O sea, si yo soy amigo de mi mamá es amiga mía. Y se terminó ahí, ¿no? ¿Es pesado o no pesado? Ahí dicen no pesado.
Uno dice pesado, quienes dicen pesado pueden justificar por qué es pesado. O sea, no pesado es decir, no hay ninguna información extra. Para mí es pesado porque acabas de decir, tipo, es mi amigo. Y ahí ya No, es no, como. no. O sea, si no es amigo, hay una arista si es mi amigo. Ah, ok. Si no, no hay arista. Ok, pero podría haber una arista que sea la relación y que la información que hay en la arista sea que sea amigo, pareja, etcétera. Claro, o sea, eso es algo que depende cómo yo lo modele. Porque para amigos, seguidores y otro tipo de relaciones, si no me equivoco. Exactamente, o sea, depende de lo que yo esté modelando. Ahí es donde empieza a haber un poco o sea, de un mismo problema, de un mismo modelo, yo puedo sacar distintos grafos. ¿Sí? Facebook lo podemos considerar no pesado si no, para nuestras intenciones es no pesado, pero si de repente nos importa distinguirlo, por ejemplo, Twitter les parece pesado, perdón, dirigido o no dirigido. Ahí Eliana dice dirigido, Valeria dice dirigido. Bueno, sí, es dirigido porque yo sigo una persona, no tiene por qué seguirme a mí. En Instagram lo mismo, porque es esencialmente el mismo concepto. ¿Sí? Pero en Instagram ahí podemos decir, bueno, depende, puede ser pesado o no pesado, porque depende de lo que yo considere, tal vez para, bueno, lo que son mejores amigos, me interesa distinguirlo y entonces vamos a considerar que el grafo es pesado y que tenga esa información adicional. ¿Sí? O podría no, porque para mis intenciones no me importa. ¿Sí? Esa es esencialmente la idea. Entonces, que sea pesado o no pesado depende también de la utilidad que yo le vaya a dar. Instagram, muchas veces yo podría decir, es no pesado y ya está. Redactores, por ejemplo, una red de actores, ¿quién actuó con quién? ¿Sí? Eso sería una potencial red, un potencial grafo. Por ejemplo, bueno, Franchella actuó con Darín, por ejemplo, en El secreto de sus ojos. Y así, de ahí nace, por ejemplo, que se puede hacer el análisis de lo que se llaman el número de Bacon. Se hace con esto, o sea, va a ser un ejercicio muy fácil de hacer cuando terminemos de ver algunas cosas acá con grafos. ¿Sí? El número de Bacon, que es el número de Kevin Bacon, si alguien no está, son los 6 grados de separación de Kevin Bacon, pueden buscarlo. Tiene que ver con teorías de algunas cosas. Pensamos que los datos tengas a nivel importancia, o sea, es que la relación tenga algún tipo de peso, algún tipo de número que signifique algo para tu modelo. Porque, bueno, estoy hablando muy en el aire porque todavía estos grafos no significan nada. ¿Sí? Pero es que esa relación tenga, no sé, esté ponderada de alguna forma. ¿Sí? La teoría de cuántas personas de distancia máxima estás a cualquier otra persona random, esa es la teoría de mundo pequeño y está, ahora lo menciono un poquito más. Pero bueno, esto, por ejemplo, esto de la red de actores fue un TP de hace unos 4 años más o menos. Después, este en particular para una cosa, si lo hacías compuesto, no sé, había una cosa que se podía sacar más fácil. No me acuerdo qué, pero era una cosa red particular. Otra red que se podía hacer sobre la red de actores es no solamente tener los nodos como los actores, pero no, los vértices como actores. Sepan, si digo nodos, me estoy refiriendo a los vértices. En este escenario es lo mismo. También puedo tener vértices que sean las películas y que los vértices actores se relacionen solamente en qué películas actuaron. Ahí obviamente mi modelo significa otra cosa. E incluso el modelo de qué actor actuó con tal otro es lo que se llama una proyección sobre lo que serían solamente considerar los actores. ¿Sí? Estas son otras cosas, porque depende, es el mismo problema, lo modelo diferente. ¿Sí? Depende de lo que yo quiera hacer. Secuencias de estado en un juego. Yo, por ejemplo, tengo un juego donde yo puedo pasar de estar, no sé, corriendo a quieto, de quieto, puedo pasar de vuelta a quieto, después puedo pasar a saltando, después puedo pasar a, no sé, atacando, lo que fuere, ¿sí? Entonces, los juegos muchas veces tienen secuencias. E incluso esto muchas veces se implementa sin que haya un grafo explícito, si bien lo hay y se le puede hacer análisis a eso, incluso aunque el grafo no esté explícito, porque esto en muchos lugares, este tipo de cosas no se ponen directamente. ¿Puede haber dos distintos tipos de vértices, películas y actores, por ejemplo? Sí, si vos, eso sería como un grafo heterogéneo. Acá en Algoritmos 2 no vamos a estar tratando mucho con esto, pero sepan que eso se puede hacer. Obviamente hay que saber que
estamos trabajando con esto. Ah, mentira, hubo un TP, el del segundo cuatrimestre del año pasado, que yo les di a elegir, bueno, ¿de qué quieren que hagamos el TP3? Porque tenía todo el verano para planearlo. Porque se daba justo, porque tuvimos ese corte en el medio. Y dijeron de hacer Spotify, entonces hice un grafo que teníamos dos tipos, teníamos canciones y teníamos usuarios. Y entonces con eso se hacían distintos algoritmos. El TP3 tiene que ver con grafos. El TP2 ya sale, ya está cocinado. Solamente estoy esperando al lunes y ya lo pueden ver. Incluso el domingo seguramente ya lo van a tener. Pero bueno, después, sistemas de recomendación, por ejemplo, esto que mencionaba de Spotify, hicimos un pequeñito sistema de recomendación con algunas cosas, pero cualquier otra cosa que sea de este estilo, como usuarios que les gustan, no sé, perdón, usuarios que consumieron un determinado producto, bueno, eso también se puede modelar con grafos, ¿sí? O incluso usuarios que le dicen tal producto me gusta, le dan reviews, y se puede analizar, bueno, ¿cuáles de esos usuarios son maliciosos? Porque eso se puede analizar. ¿Qué usuarios son maliciosos dentro de la red? Porque son unos mala leches. No puede ser no puede ser que digan que esto es una estrella si todo el resto está diciendo que es 5 estrellas, por decirlo. ¿Sí? El Fubo Map es un grafo y lo vamos a charlar dentro de 2 clases. ¿Sí? Es un escenario bastante sencillo, incluso que podemos decir, che, ¿en qué orden puedo hacer las materias? Eso es un algoritmo bastante sencillo. Digo sencillo porque si en 2 clases vamos a poder hablar de esto, porque no puede ser demasiado complicado. Internet. Podemos, incluso un TP de cuatrimestres anteriores, creo, no me acuerdo cuándo, ha sido modelar Internet. O sea, las páginas de Internet, cómo una página te manda un link a otra. Ese sería un grafo dirigido. Y pesado o no pesado depende de cómo lo veamos. En este caso era un grafo no pesado. Pero, por ejemplo, Google, o sea, el momento en el que Google flasheó, o sea, la gente, o sea, estamos hablando de Larry Page y Sergey Brin, en el momento en el que dijeron, che, Internet es un grafo, y utilizar las propiedades de grafos les permitió implementar un algoritmo que es bastante simple, que se llama PageRank, que permitió rankear de una mucho mejor manera las páginas de Internet, analizando cómo una página es más importante según cómo las otras páginas la referencian a sí misma. Y al mismo tiempo, una página es importante si las que me referencian, o sea, yo soy importante si los que me referencian son importantes. Yo, por ejemplo, lo sigo a Messi no le va a cambiar mucho, pero si Messi me sigue a mí, yo paso a ser más importante. Por eso Wikipedia aparece siempre primero, sí, porque muchas otras páginas lo linkean. Porque incluso Wikipedia no le paga sponsoreo a Google. Entonces, mapa de la ciudad para transporte, o cualquier mapa en general que sea mapa de la ciudad, por ejemplo, para transporte sería una cosa, pero para caminar es otra. ¿Sí? Porque yo para caminar puedo caminar en ambos sentidos, pero si es para transporte no es lo mismo. Porque voy a ir en un sentido específico. Pero al mismo tiempo, si quiero ir en colectivo, quiero detectar, che, de qué forma, yendo en auto, yendo en colectivo, puedo llegar más rápido a Paseo Colón 850. Esos son algoritmos de vuelta que además vamos a ver acá. Algunas de las cosas que estoy mencionando no las vamos a ver acá. Les puedo mencionar dónde sí se ven. Para rankear qué tan trascendente fue un tema X, eso es más probable que sean en otros lados. O sea, ¿un GPS se usan grafos? Sí, se usan grafos. Y usan distintos algoritmos, que algunos los vamos a mencionar y otros vamos a, en todo caso, les podemos mencionar que existen. Otros los vamos a ver. Estructuras enlazadas que vimos hasta ahora, los que les mencioné antes. Análisis estático de código del corrector automático. El corrector automático, si recuerdan, probablemente ya no le estén dando bola, pero cuando ustedes mandaban las primeras entregas, decían, che, no estás reutilizando, pila está vacía. ¿Cómo hacíamos eso? Creábamos un grafo donde teníamos los nodos, eran las funciones, y las aristas es tal función llama a tal otra. Un grafo dirigido. Entonces, después nos fijamos, che, ¿cuál es la distancia? Esto de vuelta es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la distancia que hay entre pila pilar y malloc, por ejemplo? Si la distancia era 1, significa que no estaban, perdón, malloc no, realloc.
Si la distancia era 1, significa que no tenían una función de redimensión que permita reutilizar. Si la función que estaba en el medio, por ejemplo, supongamos que la distancia era efectivamente 2. Si la función que estaba en el medio no era la misma que tenían para pila desapilar, significa que no estaban reutilizando realmente. Si, por ejemplo, de pila desapilar, la distancia a pila está vacía era infinito, significa que no estaban reutilizando pila está vacía. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos cargando un grafo y haciendo este tipo de cosas que ya sabemos. A todo esto, obviamente, los errores que ustedes vieron después, que, pero pará, mi código sí reutilizaba y decía que no, el problema no está del lado de los grafos, sino del tema del parseo. Porque ustedes de repente ponían nombre de la función, espacio, paréntesis, y bueno, el parsing que se hizo tenía sus problemas. Y la verdad es que no lo voy a arreglar, porque si estamos cambiando de lenguaje no me voy a poner a arreglar eso, que depende del lenguaje. Y además con el lenguaje nuevo vamos a poder obligarlos a que sigan un formato, si no, no les van a pasar las pruebas directamente. Que es mucho más, esa es una muy buena ventaja que tiene Go. Pero en el de la pila, que fue reutilizada y me lo tiraba igual, de vuelta, es por esto. Por un problema parseo no tenía que ver con la lógica que viniera después. ¿Los grafos se relacionan con la base de datos? No tanto, no. O sea, después hay bases de datos que trabajan como grafos, también. Otros ejemplos de aplicaciones. Bueno, mapas de un juego también, que podemos ver cómo llego más rápido de un lado al otro, o le pongo inteligencia artificial a las cosas para que vayan de una determinada forma. Representación del modelo de Lewis, también, donde directamente cada átomo lo podemos pensar como un nodo. Cambios de moneda. Si yo quiero pasar de una moneda a otra, ¿y qué pasa? ¿Puedo llegar a conseguir plata empezando? O sea, empiezo con pesos. Ya empezamos perdiendo, pero supongamos que tengo un peso. ¿Existe una forma en la cual yo paso de pesos a dólar, de dólar a yuan, de yuan a zloty, de zloty a euro y de euro a peso y terminé con más plata? O sea, terminé con, no sé, 1,0001 centavo. O sea, si tengo 1,0001 pesos, significa que gané. O sea, que si en vez de un peso ponía 10 millones, o sea, ahí es donde se genera lo que se llama la bicicleta financiera, que existe porque hay distintos tipos de dólares, etcétera. Pero esto realmente existe y vamos a ver un algoritmo que detecta estos problemas y que, bueno, nos hace ganar plata si los detectamos, ¿no? Entonces, sistema de asociación de productos y clientes, lo que les mencioné antes, red de citación de papers, como un autor cita a otro en un paper, el garbage collector de los lenguajes de programación, que obviamente no son C, funciona con un grafo. Se fija, esta referencia, ¿alguien la está referenciando? Y si dicen, y en función de eso, corre un algoritmo que de vuelta vamos a ver, usa un algoritmo muy similar para saber, por ejemplo, en qué orden tiene que ir liberando las cosas. Por ejemplo, es muy similar a en qué orden puedo hacer las materias de la carrera y que hay correlatividades. El laburo de muchas personas, por ejemplo, yo en mi laburo les voy a mencionar esto dentro de un mes más o menos, porque para que tenga un poco más de contexto, un problema con el que estuve trabajando implicaba hacer unas cosas con grafos para después aplicar unos determinados algoritmos y obtener un montón de combinaciones de cosas que me iban a ser útiles. Y después lo que se llaman análisis de datos. Por ejemplo, cuando en 2018 se hizo el primer debate por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito, hubo un estudio hecho por gente de una página que se llama El Gato y la Caja, donde hicieron todo un análisis y todo el análisis está fundamentado en un montón de cosas de grafos. Entonces, otros ejemplos de aplicaciones pueden ser redes de transporte, puede ser de subte, pueden ser de aeropuertos, un TP que cada tanto le damos para hacer, que es un TP de aeropuertos. Incluso es posible que el de este cuatrimestre también lo esté, depende de cómo se hagan algunas cosas. Donde podemos analizar distintas cosas, de cómo se conectan los países o lo que fuere. Este análisis era, sí, de vuelta, el análisis de cómo estaban relacionados los partidos políticos, cómo se seguían en Twitter. Según cómo se siguieran en Twitter, podíamos analizar, por ejemplo, la polaridad que había.
por ejemplo, librerías de lenguaje simbólico, o sea, por ejemplo, librerías que resuelven cálculo numérico de distinto índole o incluso machine learning, por debajo usan grafos para hacer todo esto que se llama lenguaje simbólico. Entonces, ¿las redes neuronales son un tipo de grafo también? Sí. Después no se implementan como grafos, las redes neuronales en particular, pero hay una relación. Por ejemplo, si yo quiero entender Dark y quiero entender, bueno, che, ¿quién es el padre de quién? Y, che, para un momento, perdón si les estoy spoileando, pero la serie ya tiene varios años, así que se joden. Y con esto, nada, pueden encontrar, por ejemplo, si encuentran un punto, si en un árbol genealógico encontramos que hay lo que se llama un ciclo, que es algo que voy a mencionar dentro de un rato, evidentemente hay un problema, porque un árbol genealógico no debería tener ciclos, excepto que, no sé, que se llama Fry, que es su propio abuelo. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo de la sintaxis de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación tienen lo que se llama un árbol de sintaxis que nos dice qué cosa es válida. ¿Sí? Por eso, así es como se da cuenta, che, después de poner int c, no puedes poner, no sé, un 3. Tenés que poner un igual, un punto y coma, poner algo, pero no puedes poner cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, el léxico de un lenguaje son todos los símbolos que son válidos. La sintaxis es cómo esos símbolos son válidos entre sí, o sea, cómo se pueden proseguir, cuál es una sintaxis válida, valga la redundancia. La semántica es cómo eso tiene un sentido aparte, ¿sí? Porque tal vez es sintácticamente correcto y no tiene sentido, ¿sí? O sea, eso que vieron en lengua hace, no sé, como 10, 15 años, bueno, eso sirve para entender el lenguaje de programación en un montón de cosas. Por ejemplo, un trabajo profesional que hicieron unos alumnos de grafos relacionados para hacer un análisis de las elecciones de 2019. Estos son 3 exalumnos que cursaron con nosotros, no tenemos nada que ver con esto, y que se recibieron haciendo este trabajo profesional. Un ex ayudante también, que se llama Joaquín Torre, hizo un análisis sobre lo que se llaman grafos convolucionales, básicamente. Después, me pidieron que asistan con una tesis, no para yo ser tutor, sino para evaluar, que tiene también que ver con encontrar la ubicación de personas usando algoritmos de grafos sobre la red de Twitter. Hace 15 años estaban en el jardín, no sé, 10, 15, no sé, 10 años, no me acuerdo cuántos años tienen ustedes. Yo me pongo a pensar y yo hace 15 años estaba en el secundario, creo. 15 años, sí, yo estaba en el secundario. Bueno, autochivo, desde este año estamos dando teoría de algoritmos 2, que es una materia estrictamente sobre redes sociales. Redes sociales no es hacerse una red social, che, me voy a hacer mi propio Facebook, no, sino el análisis de lo que se llaman redes sociales, que puede ser un montón de las cosas que acabo de mencionar acá. Y vemos, obviamente, un montón de algoritmos sobre grafos y ese tipo de cosas. Nada, fin del autochivo. Entonces, ¿qué operaciones puede tener nuestro TDA grafo? ¿Sí? Está, por ejemplo, obviamente, siempre que yo tengo un TDA voy a tener mi crear y destruir. Olvidémonos. Agregar y sacar vértices, agregar y sacar aristas. ¿Sí? Eso es más o menos evidente. Ver si 2 vértices están unidos y poder obtener el peso si es que efectivamente están unidos. Ver si existe un vértice con un identificador. O sea, identificador, pongámosle que la clave. Guardamos que nuestros vértices sean, pongámosle cadenas. Quiero ver si una determinada cadena está. ¿Sí? Ahora, cuando terminemos con esto, voy a poner un ejemplo. Vamos a codear nuestro primer ejemplo con grafos. Entonces, obtener todos los vértices es algo que me puede interesar. O sea, la lista no serían los vértices como los nodos. No quiero los nodos. Quiero saberlas como, si por ejemplo este fuera un grafo de aeropuertos, bueno, que me devuelva Ezeiza, Mar del Plata, Mendoza, ese tipo, o como se llama, Ministro Pistarini, Piazzolla es el de Mar del Plata. Obtener los adyacentes a un vértice, o sea, los adyacentes o vecinos
como queramos llamarlo, o sea, con quiénes se relaciona. Yo te paso un vértice, y esto es lo más importante que tiene que tener un grafo, poder obtener quiénes son los vecinos de un vértice. Después, iterar sobre los vértices sin un orden específico, o sea, independientemente de cómo se relacionen, sin ningún tipo de orden en particular. Y después, para algunas cosas puede ser interesante obtener un vértice al azar, pero no es muy importante esto. Nos va a servir para uno o dos algoritmos ya tenerlo, pero tranquilamente esto no tiene por qué estar adentro del grafo. Lo menciono nada más, pero no vamos a hacer. Iterar sin orden sería, esto que acabo de decir, es sin un orden específico. Simplemente yo inserté, no sé, en mi grafo de aeropuertos, me aparece Seiza, después me aparece el de Mar del Plata, después el de Mendoza. Si están relacionados o no, es irrelevante. Y en qué orden los metí no es relevante. Simplemente quiero pasar por todos los vértices, por ejemplo. Y ya está. ¿Sí? Para Entonces, eso, una pregunta, ¿te puedes basar en distancias si para querés, ir avanzando? ya vamos a ver, para ver ese tipo de cosas lo vamos a ver la clase que viene. A priori es simplemente iterar sin ningún orden en particular. Y vamos a volver a la belleza que puede ser Python por momentos. Tengo que decir que para trabajar con grafos es un lenguaje muy ameno. O en realidad C es un lenguaje muy de mierda para trabajar con grafos. Creo que va más por ese lado. Bueno, ahora tenemos que hablar de cómo vamos a implementar esto, porque hasta ahora les vendí humo nada más. O sea, les dije para qué sirven y hasta ahí, porque les hablé muy abstractamente. Ahora vamos a ver, bueno, ahora tenemos que abrir la caja de Pandora y decir, bueno, ¿cómo mierda están hechas estas cosas? ¿Sí? Entonces, para los grafos tenemos esencialmente 4 tipos de representaciones, donde la última en realidad después le vamos a fusionar con más cosas, que son la visual, lo que se llama matriz de incidencia, matriz de adyacencia y listas de adyacencia. Entonces vamos a ir una por una. La visual es literalmente eso, una representación visual, que uno podría decir que es inútil, porque obviamente esto yo no se lo puedo dar a la compu. Yo no le puedo decir, compu, tomá, un JPG, entendeme lo que es el grafo, porque te va a sacar cagando la compu. Pero a nivel humano, ya que los grafos justamente sirven para modelar un montón de situaciones, también es muy útil poder graficarlos de un montón de formas. Por ejemplo, déjenme ver si tengo algo a mano. Creo que tener algo a mano. Espero que no se me tilde toda la compu por prender esto. Bueno, banquenme. Star Wars. A ver si vamos a ir con. Vamos a ir con. Supongamos. Ahí comparto otra pantalla. Momentáneamente. Vamos a mostrarles que esto se puede hacer. Por ejemplo, acá tengo un grafo donde están todas las uniones de los aeropuertos diferentes. Esto lo hice para una cosa relacionada con teoría de algoritmos 2. Acá podemos ver que Aeroparque es un... También, usando un poco de cosas de teoría de grafos, podemos detectar cuáles son los vértices más importantes, donde importante significa algo en particular. Donde Aeroparque a nivel local es el aeropuerto más importante, no es Ezeiza. Ezeiza es el más importante si habláramos a nivel internacional. Tenemos el de Bariloche, el del Calafate, Ushuaia, después tenemos por acá, bueno, pero acá obviamente podemos representarlo, podemos distribuirlo de distintas formas, podemos incluso luego comparar distintos grafos. Este sería, por ejemplo, lo que es Australia, Reino Unido, no sé, y así sucesivamente. ¿Sí? Pero la visual sirve mucho para entender un montón de cosas. También los colorcitos que no están al pedo, tienen que ver con lo que se llaman comunidades. Y, por ejemplo, en particular, acá funciona para detectar, esta es la Patagonia, por ejemplo, lo que quedó en verde es la Patagonia. Esto creo que es el centro del país, o sea, el centro, la franja del centro, si no me equivoco. Esta es la parte norte del país y esta tendría que revisarlo un poquito más. Pero bueno, se puede ver que todo esto es usando grafos, no es que yo fui y los pinté a mano. Una pregunta, Martín. En ese Sí, grafo que mostraste recién, ¿el centro sería Aeroparque? es Aeroparque. Aeroparque es el Claro, aeropuerto más importante a nivel local. claro, claro. Nos guste o no. O sea, por ejemplo, para ir desde Calafate a Puerto Madryn, que es cruzar
o sea, es cruzar en línea horizontal, hay que volver a Aeroparque y volverse a ir al sur, por ejemplo, desde Calafate. Es completamente estúpido, pero es así como funciona. Mándame un segundo que no estoy pudiendo. No puedo compartir porque no me aparece la pantalla. Ahí está. Porque me había pasado lo mismo que la otra vez. ¿Ahora? Sí. Bueno, volvemos. Entonces, la visual es realmente muy importante para comunicar un montón de cosas, para poder entender un montón de cosas cuando hacemos análisis de grafos. Esto es algo que probablemente en esta materia no lo lleguen a ver porque no vamos a trabajar en ese grado. Esto obviamente es algo con lo que en teoría de algoritmos 2 sí trabajamos mucho más porque cualquier cosa que se hable sobre un grafo que es gigantesco no tiene mucho sentido sin algún tipo de representación. Entonces, vamos a hablar de las otras tres primero. Matriz de incidencia. ¿Sí? La matriz de incidencia, que va a ser la que no vamos a usar salvo para una cosa muy particular, que en realidad es muy útil, pero no funciona como esto. Y ahora va a quedar un poquito claro por qué. Nosotros vamos a tener una columna por vértice, ¿sí? Una columna por vértice, y una fila por arista. Podría ser al revés. Vamos a definirlo así para que quede, estamos más o menos estandarizados entre nosotros. Pero podría ser al revés, es solo una convención que estamos tomando. Y que suena dentro de todo bastante lógica. De la forma en la que esto se usa tiene más sentido así. ¿Qué sucede? Por ejemplo, acá va a aparecer un 1 donde la arista una a otra, ¿sí? Perdón, a un vértice con otro. Por ejemplo, la arista 1 une a los vértices A y B, y al resto no tiene nada que ver. La arista 2 une al A con C. La arista 3 a B con C. Por ejemplo, la arista 5 une a D con E. ¿Sí? Y así tenemos una por cada uno. Obviamente, tal vez se vea, esto es una matriz que es muy dispersa porque tenemos muchísimos ceros. Por cada fila tenemos solamente 2 unos y todo el resto 0. ¿Sí? Esto es esencialmente bastante malo. Ocupa un montón de espacio. Ahora vamos a charlar un poquito. Okay. Solo por curiosidad, ¿de dónde sacan toda la información para alimentar los grafos? Esta información yo la saqué de distintas fuentes. Ahora no recuerdo exactamente de dónde. Pero saqué de distintas bases de datos. ¿Puede tener más de un 1 en la fila, más de 2 unos? No porque significa que una arista uniría 3 vértices, cosa que no puede ser. Eso creo que son los, si no me equivoco, esos son los hipergrafos, y acá no existen hipergrafos. Entonces, esto sería para el caso de un grafo no dirigido y no pesado. Vamos a ver el caso con un dirigido pesado, que obviamente las otras dos combinaciones se las van a poder imaginar. Una matriz de incidencia, por ejemplo, el grafo es dirigido y pesado, en vez de tener unos o no unos, va a tener el número o el no número. ¿Sí? O sea, va a tener ceros donde no una. Lo que va a hacer es, del que sale va a ser negativo y el que entra va a ser positivo. Esta es una forma muy simple. Como vemos acá, por ejemplo, la arista 3 va desde B hasta E con un peso 5. Acá vemos la arista 3, vamos a la arista 3, acá está. ¿Ven? De B a E con peso 5. Esta es una representación bastante simplificada porque obviamente uno dice, che, ¿qué pasa si te pongo un número negativo acá? ¿Cómo hago para poder entenderlo? Probablemente si mi grafo admite pesos negativos, vamos a tener que... obviamente lo de negativos es porque es dirigido. Los números, que sean diferentes de solamente uno, porque es pesado. ¿Sí? Una pregunta. No Sí. me termine de cerrar mucho lo de cuando hay números con peso. El tema del peso. No me termine de cerrar muy bien. ¿En qué sentido? ¿Qué ¿Cómo significan? es que cuantificás el peso? Eso es algo que Bárbara lo da. O sea que Eso depende del problema. el peso que están ahí en las aristas es arbitrario. Es arbitrario al problema. Por ejemplo, claro, podría ser, en mi caso de aeropuertos, para mantenernos siempre en el mismo modelo, nada más, para no... O en el caso de actores, ¿en cuántas películas actuaron juntos? 2 actores. En el caso de aeropuertos, ¿cuán frecuente es que haya un vuelo, o sea, cuántos vuelos al año hay desde tal a tal destino? ¿O cuál es la distancia entre esos 2 puntos? Depende de lo que yo quiera hacer, van a ser distintas cosas. Claro. Listo, gracias. Eso no me cerraba para qué era el peso.
Entonces, para este caso definimos que menos 3 y 3, de vuelta, no vamos a usar nunca una matriz de incidencia porque ya tiene estos problemas, que por ejemplo acá, si acá esta matriz soportara pesos ceros o soportara pesos negativos, tendríamos que agregar más información. Por ejemplo, un booleano acá de alguna manera, o algún tipo de algo, ¿sí? Pero no es el único problema que tiene, así que no nos vamos a hacer mucho la cabeza al respecto. Entonces, ¿cuánto cuesta esto en espacio? ¿Sí? Esta matriz. Facundo nunca podría ser de menos 7 a 3 porque la arista tiene un solo peso. Francisco ¿N por M? dice M por N, donde M y N, ¿qué son? Filas y columnas es nuestra representación, pero vamos a hablar de las variables que tengo. Cantidad de aristas por cantidad de... uniones y aristas son lo mismo. Aristas y vértices. Altura de filas y altura de columnas. ¿Sí? De vuelta. La respuesta que están dando es correcta. En general no suelen decir esta respuesta. Suelen decir O de N cuadrado de la mierda o algo por el estilo, lo cual no sería cierto. En este caso, es verdad. Es O de la cantidad de vértices por la cantidad de aristas. Y esto lo vamos a representar así. La cantidad de vértices, vamos a usar la letra B corta. ¿Sí? O sea, no vamos a hablar más de Ns para este tipo de problemas porque N, ¿qué es? Vamos a decir B corta para la cantidad de nodos o vértices, perdón. Y para la cantidad de aristas vamos a usar la letra E. ¿Por qué la letra E? Porque en inglés se escribe así, arista, edge. Entonces, para ser consistente con cualquier cosa que encuentren en cualquier bibliografía o lo que fuere. ¿Sí? Si en algún momento usamos la letra A de arista, bueno, sepan que nos estamos refiriendo a esto. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, vamos a usar las letras B y E. En particular, esto va a ser O de B por E. Si lo voy a anotar acá. En espacio. Porque tenemos una matriz que literalmente tiene esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas. No hay más vuelta que darle. ¿Sí? El JPG no existe. Simplemente tenemos la matriz. Entonces, ocupa esto, que es un montón. Vale aclarar, la cantidad de aristas, esto es algo que en general uno podría decir, che, pará, Martín, un momento. La cantidad de aristas está limitada por la cantidad de vértices que hay, lo cual es cierto. La cantidad máxima de aristas que pueden haber, siempre considerando que el grafo es simple, si el grafo es no dirigido, déjalo acá, si el grafo es no dirigido, la cantidad máxima de aristas es B por B menos 1 sobre 2. Esta es la cantidad total de aristas que pueden haber en el grafo. Es una cantidad cuadrática. Si el grafo es no dirigido, perdón, si el grafo es dirigido, es B por B menos 1. La forma fácil de verlo en el caso dirigido es cada vértice va a estar unido a todos los demás. Esa es la máxima cantidad. Cada vértice unido a todos los demás, o sea, cada vértice unido a B menos 1, van a haber B veces B menos 1 aristas. Sí, suponiendo que no hay bucles. Pero sí, bueno, si hubiesen bucles es B cuadrado. Exactamente. Para grafos no dirigidos se hace por conteo. Es lo mismo hacer. El primero tiene B menos 1 opciones, el segundo B menos 2, el segundo B menos 3, B menos 4, B menos 5, etc. Eso converge a B por B menos 1 sobre 2. O lo pueden ver como que es la cantidad de forma del combinatorio de B tomado de A2. El primero es no dirigido y el segundo es dirigido. Sí. O sea, el primero es, lo que escribí, o sea, B por B menos 1 sobre 2 es la máxima cantidad de aristas que puede haber en un no dirigido. Y en un no dirigido es B por B menos 1. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la máxima cantidad de aristas está acotado por el cuadrado de los vértices. Entonces uno puede decir, Martín, bueno, notación O, siempre vamos para arriba, decimos que E es igual a O de B cuadrado, y entonces esto es O de B cubo. Sí, pero no. Porque estas son dos variables completamente independientes. O sea, es verdad que la cantidad de aristas está limitada por la cantidad de vértices, pero eso no significa que la cantidad de aristas está relacionada y que vaya a ser esa cantidad. De ninguna forma. Es completamente independiente. O sea, no puede valer más que eso, pero no significa que de alguna manera... O sea, fíjense en este grafo, que es un grafo completamente visible, realista. O pensemos en una red social. Pensemos en Facebook.
¿Cuántos vértices creen que tiene Facebook? Más o menos. El número que digan seguro se queda corto, pero no importa, digan un número. No, tienen un número. Estamos hablando de grafos simples, ¿sí? Ok, ahí empezaron a tener 8.000 millones, 300.000 millones. Ok, listo. ¿Cuántos amigos tienen ustedes en Facebook? Si me dicen no tengo Facebook porque soy centennial, es como, bueno. Tienen como mucho 2.000. El que era RRPP en el secundario y vendía entradas, bueno, ese chabón tendrá, o chabona tendrá 5.000. No sé, como mucho, pero claramente se dan cuenta, ¿no? Que aunque sean Messi, poniéndole con seguidores, no tienen tanto comparado con el total de usuarios que hay. O sea, ni siquiera contándolo a Messi, la cantidad de seguidores que tiene él en Instagram, no, es irrelevante en cuanto a la cantidad de usuarios que realmente hay en la red. Esa es la verdad. ¿Sí? Como mucho Messi tendrá un 1% de seguidores con respecto a la cantidad de usuarios que hay. Entonces, ya eso nos dice, las redes en general van a ser bastante dispersas, y si son dispersas, y es así como funcionan, hay un montón de análisis al respecto, y si son dispersas y tienen además un montón de otro análisis, les puedo asegurar, no tiene ningún sentido considerar las aristas B cuadrado, porque salvo en caso, no digo que nunca vaya a pasar, hay problemas donde eso sucede, pero son casos muy particulares, y donde es el problema particular. Entonces vamos a considerar que los vértices y aristas son variables separadas. ¿Sí? Eso lo aclaro ya. Entonces, esto evidentemente es O de B por E en espacio. Bastante choto. ¿Sí? Porque, pongamos, si mi grafo tiene 1000 vértices y puede llegar a tener eso al cuadrado de aristas, pero tenemos ya con un 5% te ocupa un montón. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice en esta representación? Voy a tratar de pasarlo rápido porque, de vuelta, esta representación es tan mala que la vamos a descartar. Pero en la práctica creo que ni siquiera van a hablar mucho de esto. Entonces, lo quiero mencionar. ¿Cuánto me cuesta agregar un vértice? Dicen OD por B. Bueno, hay que darle la razón a Kiara. Kiara tiene la razón. Es O de B por B. Esto es una... No se olviden, esto es memoria. O sea, yo meto una columna en el medio, tengo que reubicar todos los elementos. O sea, en memoria, este bicho de acá está a continuación de este. Así que si tengo que agregar una columna en el medio, tengo que rehacer toda la matriz. No me queda otra. ¿Sí? Entonces, esto es O de B por E, esencialmente. Agregar una arista, O de B por E también. Porque también, como mucho, puedo llegar a tener mucho más espacio guardado. ¿Sí? Si tengo un montón de espacio de más guardado, primero vas a estar consumiendo un montón de memoria. Un montón. Pero bueno, supongamos, en ese caso podría ser O de 1. Pero si no, eso debe por E porque hay que rehacer toda la... O sea, acá las redimensiones cuestan un montón. Esto. A ver si dos vértices son adyacentes, ¿cuánto me cuesta? Quiero ver si A y B son adyacentes, o lo que fuera. En ese sentido. Vamos a ir... No, A y B no. Quiero ver si A y D son adyacentes. ¿Cuánto me cuesta? Les muestro este grafo que es más fácil. O de B por E significa que por cada vértice yo veo todas las aristas. O de B significa que veo todos los vértices. O de E significa que veo todas las aristas. Entonces, en este caso es O de E, porque yo me tengo que clavar en este vértice, en esta columna, y en esta columna, y entrar a bajar y fijarme si hay alguna arista en la cual esto valga 1 para los dos, que en este caso está, y es la última. ¿Sí? Entonces, efectivamente están unidos. Y si quisiéramos obtener el peso, es casi lo mismo. ¿Sí? Entonces, es O de E. Es muy malo eso. Obtener los adyacentes a un vértice también es O de E, porque voy a tener que agarrar, clavarme en esta, por ejemplo, acá. Voy a tener que fijarme, ok, bueno, para todos los demás vértices, ok, esta, bueno, tengo que fijarme este vértice. Después acá, tengo que fijarme todo lo demás. Y así tengo que seguir bajando, y acá voy a tener que ver todo esto. Entonces, esto va a ser O de E más B, porque además, fíjense que
cuando encuentro un 1, tengo que recorrer todos los vértices hasta encontrar, bueno, cuál está unido. ¿Sí? Así que estos O de B más E, que además son muchas veces, pero no importa, lo consideramos O de, en el peor de los casos voy a hacer B veces, pero es un caso muy, muy particular. Eso ya quedaría bastante contemplado en la E. ¿Sí? Entonces, esta representación es mala. ¿Sí? Es mala. Entonces, ¿para qué se usa? Más allá de explicarlo acá en clase por qué perdemos tiempo con esto, porque sirve para guardar el grafo. Es muy útil para guardar el grafo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo guardar el grafo de esta forma. Yo puedo guardar el grafo diciendo, que es lo más probable que nosotros les demos. Les digamos, ok, tengo, primero, no sé, en nuestro grafo de aeropuertos, tengo Aeroparque unido con Calafate, Calafate unido con no sé, con Ushuaia. Tengo Aeroparque unido con Mendoza, Aeroparque unido con Iguazú, en Mendoza unido con Iguazú, y así. Tenemos uno y uno. Entonces es muy fácil para guardarlo como un archivo. Y si queremos agregarle peso, le metemos, no sé, lo hacemos como un CSV, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo guardamos así. Puede ser un CSV, TSV o cualquier otro formato que queramos. Pero lo guardamos así. Entonces, eso es en sí una lista, una matriz de adyacencia, de incidencia, o bien una lista de incidencia. Cualquiera de esos casos funciona. Lo menciono porque sirve justamente para esto, es una buena representación para específicamente eso. Y cuando trabajamos, esto lo menciono nada más. Si alguna vez le escucharon lo que se llama MapReduce en algún momento, tiene que ver con trabajar cosas en paralelo y distribuida, se puede trabajar con grafos de esta forma, mandando las aristas por distintas computadoras. Y la forma más sencilla de hacer esto es de esta forma, trabajándolo como si fuera una matriz de incidencia. Es una forma medio chata, pero es la más fácil en este contexto. Así que se las mencionamos para que la conozcan, para que si en algún momento se topan con alguna de estas tecnologías o lo que fuere, y leen matriz de incidencia, que no digan, ¿qué mierda es esto? Suena re feo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a una que ya sí sirve bastante más, que es lo que se llama matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia lo que hace es tener una matriz donde tenemos por cada fila, tenemos un vértice por cada fila y un vértice por cada columna. Entonces, lo que vamos a decir es, si tal vértice se une con tal otro. Por ejemplo, ¿hay una arista que salga de A y entre a C? Sí. Un 1. Sí, de vuelta, voy a hacer los dos modelos. ¿Una que salga de A y entra a F? No. ¿Hay alguna arista que salga de C y entre a D? No. ¿Hay alguna arista de D que entre a E? Sí. ¿Qué le sucede a esta matriz? Que la vean. Gente que está por rendir álgebra. Es simétrica. Sí, es simétrica y eso tiene propiedades que no vamos a ver en esta materia, pero vuelta, cuando se analizan redes sociales, si uno quiere calcular los autovectores de esta matriz, eso tiene implicancias, varias. ¿Sí? No es joda. Y además es fácil, por ejemplo, conseguir los autovectores y se la puede potenciar y eso tiene ventajas. Que eso se ve en discreta. Entonces, para la matriz de adyacencia va a ser muy parecido. ¿Hay una arista que salga de A y entra a B? Sí, una y con peso 3. ¿Hay alguna otra arista que salga de A? No. ¿Hay alguna arista que salga de B y entra a C? Sí, una de peso 6. Fíjense que no está la recíproca. Esta matriz no es simétrica, ¿sí? Acá no hay un 6, porque este grafo es dirigido. Lo de que la matriz sea simétrica va para grafos no dirigidos, porque es literalmente simétrica la relación, ¿sí? ¿Se pone mejor álgebra después del primer parcial? No, álgebra va a ser difícil. Pero tienen que saber esa matemática. Martín. Es muy importante para computación saber esa matemática. Entonces, acá se puede ver que si yo, por ejemplo, quiero ver las aristas que entran a E, puedo ver su columna. Fíjense, acá hay 3. Si quiero ver las aristas que salen de B, veo su fila. Este justo no tiene, por ejemplo, veamos D. Hay solo una arista que sale. Y si veo su columna, hay solamente una arista que entra. Con los pesos que corresponden, ¿no? De vuelta, esto
Acá no habrían unos, habrían el peso que corresponde si el grafo fuera pesado, y acá solamente habrían unos y ceros si el grafo fuera no pesado. ¿Sí? Pero bueno, de vuelta, todo esto lo que menciono de los descomposición en valores singulares es bastante importante para varias cosas en tanto lo que se llama machine learning como para cosas relacionadas a análisis, cualquier análisis de matrices en general, y acá tenemos matrices. ¿Sí? Esta matriz sí se le aplican propiedades de matrices de álgebra lineal a lo pavote. Incluso se pueden detectar comunidades aplicando los algoritmos usando álgebra lineal. Entonces, ¿cuánto ocupa esta en espacio? ¿Cuánto ocupa esto en espacio? B cuadrado, ¿no? B cuadrado, sí, tenemos una cantidad de filas y columnas igual a la cantidad de vértices. Así que sí, esto es O de B cuadrado. ¿Sí? Punto número 1. Punto número 2, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? Ahí, Dios. O de B cuadrado, también. Salvo que, de vuelta, tengamos algún criterio de redimensión o lo que fuere que nos permita que esto sea, pero implicando también que esto ocupe, no sé, el doble, perdón, 4 veces la memoria. ¿Por qué 4 veces? Porque si dejo el doble de espacio acá de más y el doble de espacio acá de más, estoy ocupando cuádruple de espacio en total. ¿Sí? O sea, se podría hacer, pero hay que considerar el espacio. Ahí sería O de 1, esencialmente, pero ocupando una cantidad de espacio bastante considerable. ¿Sí? Pero bueno, se puede llegar a considerar. No es la mejor representación si este grafo va a estar aumentando y disminuyendo mucho su tamaño. Eso es algo que pasa. Pero bueno, se puede hacer. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta ver si dos vértices son adyacentes? Perdón, agregar una lista, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta agregar una lista? A ver si... dicen O de B, O de 1, O de 1. ¿Sí? Es tiempo constante, porque si yo quiero agregar una lista que vaya de A a D con peso 5, o de A a D, peso 5. Todo esto suponiendo que puedo acceder en O de 1 a estos lugares, porque es lo único que tiene sentido, si no, no tendría una matriz. Ya sea así, muchas veces lo que sucede es que yo puedo internamente decir, ok, los vértices van del 0 hasta el B-1, y yo tengo un hash que me los traduzca, y nada más. O lo que fuere. Si es que mis vértices no son originalmente ya de esta pinta. ¿Sí? O lo que fuere. Pero, no, o sea, tiene una forma de resolverse. Entonces, ver si dos vértices son adyacentes también va a ser O de 1. Porque de vuelta, si quiero ver si C y B son adyacentes en ese sentido, vamos a llegar acá, de C a B. Si yo ahora voy de B a C, voy a venir acá y voy a decir que sí son adyacentes. ¿Sí? Y obtener todos los adyacentes de un vértice, ¿cuánto me va a costar? Me dicen O de B. Efectivamente, esto es O de B. Yo ahí lo que voy a tener que hacer es, por ejemplo, quiero todos los adyacentes de B. Voy a venir acá, a su fila, voy a fijarme, ok, no es adyacente, no es adyacente, C sí, D sí, E sí. Adyacentes son ¿cuáles son los que salen? O sea, ¿sí? Son B, D, E y C. A no es adyacente, porque yo desde B no puedo ir a A. Por lo menos no directamente. Si después hay otro camino, no importa, pero yo directamente de B no puedo ir a A. En este grafo sí. Porque son recíprocas. Entonces, si yo voy a ver todos los adyacentes de A, B, C y D, donde para B, C y D también son es A adyacente, porque es simétrica. ¿Sí? Entonces, es O de B, que dentro de todo es algo bastante bueno. Podría ser mejor si no tuviéramos que recorrer toda la fila, pero bueno, no es tan grave. Pero bueno, ocupa mucho en espacio esto. O sea, piensen en Facebook, una matriz del tamaño de Facebook. Realmente no entra en una computadora eso, directamente. Entonces es un problema que hay que considerar. Que como, bueno, guardo cachos de la matriz, ¿viste? Como un rompecabezas, lo pongo una en una compu, otra en otra compu, otra en otra compu. ¿Sí? Me dio un bajón. Pero bueno, esto es algo que existe. Todas estas complejidades las van a repasar un poquito más en la práctica. Van a tener una tablita toda completada y con todo. Entonces, la otra es lista de adyacencia. Y para esto, todos los cuatrimestres me olvido. Desde que empezó la virtualidad me olvidé, excepto este cuatrimestre, que me acordé que
tenía que tener la tablet lista. Para mostrarle cómo es. Ahí voy. Estoy en eso. Ahí está. Bueno, nosotros teníamos, me voy a copiar el grafo que está acá, nada más para dejarlo. Supongamos que tengo esto. A, B, C, D, E y F. Una versión de listas de adyacencia sería la siguiente. Tener acá una lista o arreglo, es irrelevante si esto es una lista o un arreglo. Pero no tiene ningún orden en particular. Donde vamos a tener, por ejemplo, A, C, F, B, D, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál me falta? A, B, C, D. Ah, me falta la E. Listo. Y entonces acá, por acá, ya sea si esto acá es una lista o un vector, no es muy relevante. No es muy importante. Vamos a tener acá sí listas que van a ser los adyacentes específicamente. Entonces este va a tener a B, C, o podría ser también un vector. No es tan importante si esto es un vector o una lista, pero supongamos que es una lista para simplificar y para que no se confundan con el nombre que es listas de adyacencia. B, C y D. C tiene a B y A. F tiene a D. B tiene a C y E. D tiene a F, A, E. Y E tiene a D y E. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cuesta esto en espacio? Esta es un poco más difícil de ver. Martín, en la E no es D y B. ¿Cómo? En la E no es D y B. Sí, es D y E. Gracias. Vale. Efectivamente, como dice Alan, es como la matriz de adyacencia, pero con menos espacio. Parecido. Ahí Alan dice es ODE. Pensémoslo de la siguiente forma. ¿Puede no depender de la cantidad de aristas? ¿De cuánto ocupa? No puede no depender. Porque literalmente, o sea, acá todo lo que está acá son las aristas. ¿Puede no depender de la cantidad de vértices que haya? Tampoco, porque la parte de acá depende de la cantidad de aristas, de la cantidad de vértices que haya. ¿Sí? Entonces, depende de la cantidad de vértices y depende de la cantidad de aristas, necesariamente. Ahora, evidentemente acá hay un claro, espero que sea claro, O de B, en espacio de vuelta. Ahora, en la parte que son las aristas, ¿cuántas veces aparece cada arista? O sea, por cada arista, ¿cuántas veces aparece algo acá? 2 veces, como dice ahí Leandro, como dice Tomás también. Porque fíjense que la arista AB hace que aparezca un elemento acá y un elemento acá. ¿Sí? Porque esa es lo que importa de esto. Esto porque el grafo es no dirigido. Si fuera dirigido, aparecería una sola vez, porque sería de quién va a dónde va, y punto. ¿Sí? Entonces, esto sería más el OD de este lado. Porque si es no dirigido, es 2 veces C, lo cual no me importa. O sea, sea dirigido o no dirigido, si es dirigido es ODE clavado. Si es no dirigido, es 2 veces C. O sea que sigue siendo ODE. Entonces, esto en espacio es O de B más E, que es mejor que O de B cuadrado. Si el grafo es completo, esto va a terminar siendo O de B cuadrado, porque me va a quedar que la cantidad de aristas
Si es completo o casi completo, me va a quedar esto. Y O de B más B cuadrado es igual a O de B cuadrado. Entonces es lo mismo. ¿Sí? O sea, nunca va a ser peor en espacio que la matriz de adyacencia. Entonces, vamos. Entonces, ¿cuánto me cuesta agregar un vértice? Acá. De seguro y sin ningún tipo de problemas con... O de 1. Tácate. Uy, ya, no. Ahí está, listo. O de 1, aunque implique redimensión en un vector o es agregar algo con... Si es una lista, podemos insertar al final, lo que fuere. O de 1. En el peor de los casos, si me quiero fijar que el elemento no esté, bueno, me recorro esta cosa acá. ¿Sí? Bueno, eso sí lo quiero hacer. Entonces, ¿cuánto me va a costar agregar una arista acá? Eso sí me va a costar un poquito más. Porque esto en la matriz de adyacencia costó O de 1. Pero acá va a costar más. Va a costar, como dice ahí Eliana y como dice Diego, O de B. ¿Por qué? Porque yo, para poder agregar, por ejemplo, quiero agregar, vamos a poner otro color. Quiero agregar esta arista. Tengo que buscar los vértices C y F. Yo no tengo los vértices indexados. Si no, no sería una... ¿Para qué me acuerdo esto? Es una lista. ¿Sí? Y además, aunque estuvieran estos indexados, de todas formas voy a tener que hacerlo después. Yo quiero agregar esta arista. Lo primero que voy a tener que hacer es buscar en todo esto la C, por ejemplo, y también la F. Porque es no dirigido. Pero si fuera dirigido sería uno de los dos. Los encuentro y después tengo que agregar. Perdón, esta era una F lo que quería agregar. Tanto acá como a la F. ¿Sí? Ahora, hash abierto. Chuck Norris te diría, ¿por qué hash abierto? ¿Por qué tiene que ser abierto? ¿Qué tiene especial un hash? O sea, posta, gente, a veces Chuck Norris se va a poner violento. Por la formita, sí, bueno, pero la formita es una formita. O sea, están confundiendo fuerte esto con un hash abierto que no tiene nada que ver una cosa con la otra, por más que el dibujo se vea parecido. Y ahora vamos a charlar por qué, porque obviamente hay una solución que está relacionada con diccionarios. Además, yo podría querer fijarme, che, estos vértices no están unidos ya, porque si no están unidos, o sea, voy a tener que recorrer esto, y de todas formas va a ser O de B. ¿Sí? Entonces, de todas formas va a ser O de B. Aunque acá ponga... Ahora, si yo pongo un hash abierto acá, va a ser de esta parte. Estas partes van a seguir siendo listas, porque los datos del hash van a seguir siendo listas si hago eso. ¿Sí? Así que guarda con eso. Entonces, pues nada más asegure que la A y la F no colisionen dentro de ese hash abierto, cerrado, QQ, lo que fuera. Entonces, esto es para agregar una arista. ¿Listo? Ver si dos vértices son adyacentes también va a ser O de B, por la misma razón. Porque tengo que buscar uno y dentro supongamos que quiero ver si... Perdón, supongamos, lo dejo así. Quiero ver si A y D son... quiero ver si F y E son adyacentes. Voy a tener que venir, buscar la F y después venir y buscar la E hasta el final. Es O de E, porque tengo un O de E por encontrar la F y un O de E por encontrar la E dentro de F. ¿Sí? Y después, obtener todos los adyacentes de un vértice también va a ser O de E, O de B. ¿Por qué? Porque tengo que recorrer, supongo que quiero todos los adyacentes de la D. ¿Sí? La D de dedo. Tengo que bajar, encontrar la D y después, toma, te doy esto. Copiar la lista, no copiarla, es lo de menos, ¿por qué? Qué sé yo. ¿Sí? Entonces podemos decir O de D. Esto para que se den una idea. Esta implementación lo que tiene bueno es que ocupa mucho menos espacio, pero es más lenta que una matriz de adyacencia. Pero cambiándole un par de cositas a esta misma idea, a esta exacta misma idea, le podemos agregar los beneficios de la matriz de adyacencia, salvo unos, y los beneficios de la lista de adyacencia. O sea, que ocupe menos espacio, menos tiempo. Va a tener un problema, que no nos va a importar. ¿No es un ODB mentiroso? No, no es un ODB mentiroso. Completamente verdadero este ODB.
O sea, puedo tener que recorrer todo esto entero para encontrar el vértice. Entonces, vamos a agarrar esas dos ventajas. Vamos a perder una de la matriz de adyacencia que no nos va a importar en esta materia, pero que hay que considerarla, que es que perdemos todas las propiedades matemáticas que tiene la matriz de adyacencia. De vuelta, en esta materia no nos va a importar, pero es algo que en otras materias sí importa, donde de vuelta las propiedades matemáticas de la matriz de adyacencia son útiles. Así que bueno, voy a cortar acá, porque me estoy quedando sin tiempo. Esta es la clase en la que más corro. Bueno, entonces, vuelvo acá. Una mención. La explicación de cuánto ocupa esto en espacio, en agregar vértice, todo eso, si se fijan acá, hay notas al pie. Ahí está toda la explicación de cada una de estas cosas, etc. ¿Sí? Por eso, o sea, estas diapositivas son el tipo de diapositivas que yo les digo, tomen, esto sí les sirve a ustedes y no es solamente unos apuntes que me sirven a mí para recordar qué es lo que les tengo que decir. Si esto no estuviera escrito, ¿de qué les sirve ver una diapositiva que dice en espacio? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mergear matriz de adyacencia y lista de adyacencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente, ya lo mencionaron, vamos a hacer diccionarios en vez de listas. Lo que vamos a hacer es, en vez de lista de listas, vamos a usar o bien diccionario de listas o diccionarios de diccionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, en vez de tener esa lista, que después para cada vértice tiene otras listas, vamos a tener un diccionario donde las claves sean los vértices, o sea, la clave de los vértices, no sé, por ejemplo, Aeroparque, George Clooney, depende del problema, y el dato sea, por ejemplo, otro diccionario, donde las claves de ese segundo diccionario sean los adyacentes, por ejemplo, de George Clooney, no sé, Brad Pitt. Y el dato ahí puede ser el peso o true o false si existe o no. O, bueno, en realidad si existe ya es, o sea, o puede ser un conjunto. O va a ser un conjunto de si existe o no, o va a ser un diccionario donde los datos sean los pesos. ¿Sí? Y este segundo podría ser un diccionario, podría ser una lista. La lista obviamente va a ocupar menos en espacio, va a ser un poco más lenta. Lo más probable es que trabajemos con diccionarios de diccionarios. De vuelta, salvo que si un parcialito diga lo contrario, que esto solamente les va a cambiar para saber la complejidad. Porque si estoy del lado de Bárbara, a mí me da lo mismo. Yo trabajo con el grafo de la misma forma. El problema es si tengo que saber cuánto. La representación me va a decir cuál va a ser la complejidad de las operaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto cuesta esto en espacio? Va a ser el O de B más C, que de la lista de adyacencias. Agregar un vértice va a ser O de 1. Agregar una arista va a ser O de 1. Ver si dos vértices son adyacentes va a ser O de 1 si es un diccionario de diccionarios. Y un O de B, que ahí sí vale un poco más lo que dijo Gonzalo, es un O de B más mentiroso, porque en promedio debería ser O de 1, más o menos, incluso si fueran listas. Pero suponiendo que es un diccionario de diccionarios, es un O de 1. Obtener los adyacentes de un vértice va a ser O de B, en el peor de los casos, porque me voy a copiar probablemente esa lista, es lo que más conviene. Esta no molesta mucho igual. Va a ser O de la cantidad de adyacentes que tenga y digamos que es O de B. En general va a ser un O de 1 porque en general los vértices no van a estar tan unidos al resto, pero podemos considerarlo de una u otra forma, es irrelevante. Ya vamos a ver que esto lo vamos a poder descartar un tanto. Podemos considerar que es O de 1 per se, obtenerlos. De todas formas, lo vamos a tener que iterar. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Les doy 3 segundos para que me digan, no entendí algo, porque después tengo que avanzar. ¿Se entendió qué quiere decir con diccionario de diccionarios? Porque eso a algunas personas es como, ¿qué miércoles está pasando acá? Como un diccionario de diccionarios. Por favor, que alguien me diga sí o no. ¿Sí? Ok, buenísimo. Un mazo ahí, pero no son. Un hash donde los datos son hashes. ¿Sí? O sea, la clave es un vértice y el dato es un hash.
Y adentro del hash, del segundo, o sea, cada uno de los vértices tiene hashes diferentes que nos dicen los adyacentes con los potenciales pesos. Entonces, voy a mencionar algunas definiciones para que ya sepan y que después no me digan, no, Martín, pasa que no me lo dijiste, y después yo me tengo que ir, y yo sé que lo dije y me tengo que poner a fijarme en qué clase fue que lo dije. Entonces, lo digo todo acá, así después no me dicen que no lo dije, y a mí me cuesta muy poco después encontrar cuándo fue que lo dije. Ya no podemos usar dict de clave como en Python. Depende. Yo ahora voy a hacer más o menos eso. Eso del lado de Alan, del lado de Bárbara no. Del lado de Bárbara no existe ni diccionarios ni nada. Entonces, las definiciones. Ciclo es un camino, voy a cambiar el orden. Camino es simplemente un camino que hago alrededor de válido a través de los nodos. Por ejemplo, ¿qué sería un camino? De A a B, de B a E, de E a B, de B a C, de C a A, de A a D, de D a F, de F a D. Por ejemplo, eso es un camino. Un camino simple es lo mismo, pero pasando solamente una vez por cada vértice. A, B, C, y ahí corté porque no puedo ir a ningún otro lado. Eso es un camino simple. No puedo pasar más de una vez por el mismo vértice. Por ejemplo, A, B, D no es un camino porque no hay una arista entre B y D. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, un camino es como la unión de varias aristas. Sí, es una secuencia de varias aristas, si querés, o vértices que están unidos por aristas. ¿No se puede recorrer el grafo con uno simple? Bueno, eso es un problema que es el camino de Euler, que define, justamente, Euler define, uno tiene que encontrar si puede pasar por todo el grafo con un camino simple. Y vamos a ver algunas cosas de estas. No, perdón, este no es el camino de Euler, ese es el camino hamiltoniano. Esos caminos hamiltonianos, que eso es algo que vamos a ver más adelante. El camino de Euler es el que pasa por todas las aristas. Vamos a hablar sobre el camino hamiltoniano más adelante. Y en este en particular podemos hacer C, A, B, E, D, F. Hay otros más, pero bueno. Pero no todos los grafos lo aceptan. Bueno, ¿qué más? Ciclo, ahí está. Ciclo es un camino simple, digamos, que después vuelve al origen. O es un camino no simple, pero que solamente repite el primero y lo hace al final. O sea, digamos, para hacerlo claro, A, B, C, A es un ciclo. A, B, E, D, A es un ciclo. O sea, es un camino simple que después, al final puede volver al principio. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Vamos a considerar para grafos no dirigidos que por lo menos tiene que tener dos aristas diferentes. O tiene que tener tres vértices. ¿Por qué? Porque si no, A y B van a formar un ciclo. Entonces, yo les pregunto, ¿este grafo no dirigido tiene ciclo? Me van a decir, sí, porque tiene por lo menos una arista. Y si hay una arista, hay un ciclo. No vamos a decir eso. Un grafo no dirigido va a tener ciclos siempre y cuando, el ciclo componga, no sé, al menos tres vértices. ¿Sí? No tiene sentido un ciclo de dos. ¿Sí? En el grafo dirigido, o podemos decir que tenga por lo menos dos aristas diferentes. En particular, en un grafo no dirigido, eso va a implicar que sean tres. En el grafo dirigido está bien, porque yo puedo tener de B a D y de D a B. ¿Sí? Y eso sí sería un ciclo. O sea, un ciclo de dos vértices en un grafo dirigido sí tiene sentido. En uno no dirigido no tiene sentido. Lorenzo, no, efectivamente no siempre vamos a tener lo que se llama un camino hamiltoniano. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Como en un mes, más o menos. O un poquito menos. No sé, más o menos. Entonces, ciclo, ¿qué más? Componente conexa. Componente conexa es un término que solamente existe para grafos no dirigidos. Si alguien dice, no, porque la componente conexa de un grafo dirigido es como, no sé de qué me estás hablando. Vas a tener que definírmelo porque eso no existe. Componente conexa es este bichejo de acá. O sea, son todos los vértices que se pueden conectar entre sí. En este caso, todos estos se conectan entre sí. ¿Qué sería? O sea, esto sería una componente conexa. Ahora, supongamos que yo acá les pongo, vamos a hacer rápido nada más para
bla, bla, bla. Pongo acá un nodo. Le pongo otro acá. Listo. Pongo esto acá. G y H. Pongan que hago esto. Supongamos que todo esto es parte del mismo grafo. Esta es una componente conexa. Esta es una componente conexa. ¿Sí? Y ya está, con eso ya está. Una componente débilmente conexa o fuertemente conexa son de grafos dirigidos. Débilmente conexa es literalmente, por ejemplo, esto. Esto de acá es débilmente conexo. ¿Por qué? Porque no es cierto que de A puedo ir a todos los vértices, pero desde E no puedo ir a A. O sea, no puedo, no tengo aristas que salgan de E, así que no puedo ir a A. Pero todo esto se lo llama componente débilmente conexa, porque hay aristas que, per se. ¿Cómo hago para darme cuenta? Si al grafo lo volviera no dirigido, esto sería una componente conexa. Esa es la definición. Esencialmente es eso. Si yo le quito el sentido a las aristas, o sea, lo vuelvo no dirigido, o sea, ¿qué componentes serían conexas? Eso es lo que se llama que sean componentes débilmente conexas. ¿Sí? Que en el caso de un grafo no dirigido, componente débilmente conexa o componente conexa, es lo mismo, porque ya no tienen dirección. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se llaman componentes débilmente conexas. ¿Por qué los dirigidos no tienen? Porque justamente tenemos que distinguir entre débil y fuertemente conexo. Si me decís una componente conexa, yo no sé a qué te estás refiriendo. Y muy probablemente lo estés pensando mal, porque son dos problemas completamente diferentes. E incluso para obtener las componentes débilmente conexas de un grafo dirigido, lo que conviene es pasarlo a no dirigido y obtener las componentes conexas. Ahora, las componentes fuertemente conexas son las que, sin sacarle los sentidos a las aristas, todos los vértices que estén en esas componentes pueden unirse a todos los demás. O sea, todos entre sí. En este grafo, en particular, no hay componentes fuertemente conexas de más de un nodo vértice. O sea, A está en una, B está en otra, D está en otra, E está en otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de D puedo ir a E, pero de E no puedo ir a D. Por ejemplo, de B puedo ir a D, de D no puedo ir a D. Esto por cómo la forma que tiene este grafo es una forma muy particular, que después vamos a ver. O tal vez no, depende. De componentes fuertemente conexas van a hablar bastante más en la práctica dentro de una semana y pico. ¿Sí? Entonces, eso como definiciones. ¿Y después qué más me queda? Grado de entrada y salida. Esto probablemente hagan un ejercicio en la práctica de esto. El grado en un grafo dirigido es lo mismo, en no dirigido es lo mismo. O sea, grado de entrada es cuántas aristas entran a un vértice. Grado de salida, cuántas salen. Obviamente en un grafo no dirigido eso es lo mismo, pero en un grafo dirigido sí importa. Entonces, en el grafo no dirigido directamente lo llamamos grado. Por ejemplo, el grado de B es 3, tiene 3 aristas. El grado de A es 3. El grado de C es 2. El de F es 1. Los de G y H también son 1. Profe, borrar los nodos para que no se queden ahí para otras clases. Sí, después yo los borro, después, en este caso, el grado de salida de A es 1 y el de entrada es 0. El grado de entrada de B es 1 y el de salida es 3. El grado de entrada de D es 1 y el de salida es 1. El grado de entrada de E es 3 y de salida es 0. ¿Sí? Y el de C es 1 y 1 también. ¿Sí? ¿Estamos con las definiciones? ¿Estamos bien? Cuando es no orientado, ¿el grado de entrada y salida son lo mismo? Y sí, porque las que entran Claro, son o sea, también salen. Sí. Ok. Bueno, vamos a resolver un ejercicio, que es, dado un grafo, obtener todas las aristas del grafo. ¿Sí? Y vamos a ver cuánto cuesta. Vamos a hacerlo rápido porque si no me van a cagar a palos en la práctica. Esta es una de esas clases que son muy intensas. Perdón, pero no hay otra forma de hacerlo, si no quedan las cosas muy por la mitad. Entonces, yo sé que tengo... Dale. Ahí está. Estoy compartiendo.
Sí, estoy compartiendo. Vamos a hacerlo en pseudo-Python. En mi pseudo-Python va a andar en Python en particular, pero no importa, todos lo van a poder entender. Y quiero, o sea, es un ejemplo muy simple para que todos más o menos se vayan empalpando con el tipo de sintaxis con las que vamos a estar trabajando. Sea que lo hagan o sea, si, esto más que nada también les sirve para los parcialitos, ¿no? Porque después, esto en los parcialitos ya directamente o sea, van a poder hacerlo en pseudocódigo y va a estar todo bien. Obviamente con un pseudocódigo que más o menos tenga sentido, ¿no? Vamos a trabajar con este grafo, que es el grafo de fronteras, que es básicamente donde miércoles está. Acá está. El grafo de las fronteras de Sudamérica. ¿Sí? Acá tenemos todos los países: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Surinam, Guyana y Guyana Francesa. Y acá tenemos cargados todas las aristas. O sea, ¿quiénes son frontera de quién? O, no sé, ¿quién está en alguna frontera compartida o lo que fuera? ¿Sí? Se entiende, ¿no? O sea, si yo quisiera ir caminando, puedo ir por todos estos. O sea, salvo en pandemia, que no nos dejaban ir a ningún lado. Pero bueno. Entonces, vamos a obtener las aristas de este bichejo de acá. Entonces, vamos a escribir. Yo voy a tener este grafo. Lo que voy a tener que hacer es iterarlo y obtener las aristas. Supongamos que me voy a guardar las aristas. Acá, bueno, aristas. ¿Sí? Esta es una forma de definir lo que se llama una lista o lo que todos estamos acostumbrados como arreglos en Python. De vuelta, en pseudocódigo, si ustedes quieren escribir, perdón, lo voy a escribir acá. Lista, arreglo, lo que fuere, todo eso lo pueden hacer como quieran. No nos importa, mientras quede claro qué carajo están haciendo. ¿Cómo voy a iterar mi grafo? Así, for b in grafo. Esto funciona, Martín, ni en pedo podés hacer que esto funcione. Esto funciona, incluso lo vamos a ejecutar y mandar. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto, por ejemplo, imprimo de corta, hago correr, tuki, acá está. Este no me gustó un carajo. ¿Escribí algo de más acá? No sé dónde salió ese non que está ahí. Ah, ese non es porque está este print acá. Porque esto no debo. Ahí sí. Y ahí me imprimió todos los vértices. Nada más. ¿Sí? Ven acá. Aristas. Vamos a devolver estas aristas. Entonces, obviamente no queremos hacer esto. Lo que queremos es ahora decir, bueno, ahora queremos obtener todas las aristas que salgan del vértice B. Entonces vamos a hacer for w in adyacentes de B. ¿Sí? Obtenemos todos los adyacentes a B. Y ahora simplemente hacemos aristas.append. O sea, agregamos al final lo que yo voy a llamar una tupla. O sea, estoy guardando. Es como si guardara un struct que tiene estas dos cosas. B y W. Estoy tratando, o sea, esto lo estoy explicando para aquellos que no tienen ni perra idea de que me aparece Python, más o menos para que se den una idea. Yo puedo hacer esto. Puedo guardar una cajita que tiene tanto a B como a W. Entonces yo ya con esto podría correr. Y acá me va a quedar Argentina, Uruguay, Argentina, Chile, Argentina, Bolivia, Argentina, Brasil, Argentina, Paraguay, Brasil, Argentina. Acá tenemos un problema. Me dice, cuando iterás el grafo le asignás B cada elemento a medida que vas iterando. Sí. No entendí dónde está B. B lo defino acá. Está B por cada vértice dentro del grafo. Esto es pseudocódigo hecho y derecho. Y justo en Python anda. Entonces, acá tenemos un problema. Que acá me aparece Argentina-Brasil y acá me aparece Brasil-Argentina. Entonces sabemos que acá Brasil arruga, como ya lo demostró. Así que nada más vamos a dejar Argentina-Brasil. Sí, perdón, pero decidieron perder un partido adrede, qué sé yo. Para mí es eso en el barrio se dice arrugar. Te está dando dos veces la misma lista, la ida y la vuelta. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a tener acá, vamos a ver, un conjunto de visitados que vamos a mantener actualizado con los vértices que ya hayamos visto. ¿Por qué?
B. Y a W ya la vi, o directamente escribía. ¿Por qué? A ver, este es un conjunto, sería como un hash sin dato. Es eso que les mencioné antes, que en algún momento lo íbamos a usar. Bueno, ese momento es ahora. Bueno, de esta forma simplemente me agrego cada vez que me fijo. Ok, estoy en Argentina y Uruguay. A Uruguay, ¿ya lo visité? No, entonces, como yo ahora estoy viendo Argentina, entonces pongo Argentina, Uruguay. Pongo Argentina, Brasil. Entonces, cuando yo llegue a Brasil, va a venir Brasil. Argentina ya está visitado, y yo antes lo marqué como visitado. Listo, entonces salteo. Y yo ya con esto hago tuki. Y acá, como pueden ver, no está más repetido. ¿Sí? Y con eso está. Esto es necesario porque el grafo es no dirigido. Si el grafo fuera dirigido, esto no tiene que estar. Porque si el grafo es no dirigido, yo quiero contar ambas apariciones porque eso significa que hay dos aristas diferentes, el ida y la vuelta. ¿Sí? De vuelta. Eso depende de si el grafo es dirigido o no dirigido. ¿Cuánto me va a costar esto? Lo voy a dejar para verlo la clase que viene, porque si no, no me queda más tiempo. ¿Sí? Después charlamos cuánto cuesta esto. Si quieren, pueden irlo pensando y que sea un doble for, no piénsenlo. Este archivo está subido, todavía no, igual es esto, que está acá. O sea, sobre este archivo voy a seguir escribiendo, así que no tiene mucho sentido que se los pase ahora. Martín, una pregunta. Sí. ¿El TDA grafo ya viene con Python, así como hay una No. queue y No, esto es o sea, se llama grafo. O sea, no va a venir en español y todo. graph? Hay otro, Sí, de pero hecho, no vamos a implementar el nuestro. en mi opinión, esto también es clave para entender parte de la práctica que se viene, porque en la práctica vamos a calcular algunos órdenes, y esta forma, piénsenla ahora, y después la seguimos en la práctica, pero vayanla pensando porque por ahí ya se ahorran unos minutos para la hora de responder. Bueno, hay gente que me está... corto la grabación, descansen. Bien. ¿Cuántos minutos? No más de 5. Y démosle 10 porque seguro es porque una materia si no, aburrida. si no se van a quejar de que termina muy tarde la clase. Porque esta clase Sí, es sale intensa. Kahoot, chicos. Preparen el celular para el Kahoot.